¿Quién hubiera imaginado que un simple negocio familiar podría convertirse en un fenómeno global? ¿Cómo es que Rick Harrison, una vez un ambicioso propietario de un empeño, se vio envuelto en un torbellino de fama, tragedia y desconfianza? ¿Qué llevó a que el carismático Austin Chumley fuera del centro de atención a ser una sombra de su antiguo yo? La historia de Pawn Stars no es solo la crónica de un programa de televisión, sino un relato cautivador lleno de giros inesperados y desilusiones desgarradoras. Mientras tanto, por favor, suscríbanse a mi canal Secretos TV, denle a me gusta y dejen un comentario de 7 palabras, y si lo consideran necesario, compartan este video con otros. Esto ayudará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Desde sus humildes comienzos, el empeño Gold and Silver fue construido por Rick y su padre, Richard Old Man Harrison, en Las Vegas. Richard era un hombre de negocios implacable, con un agudo sentido para las transacciones y una vida marcada por la experiencia. Este legado forjó las habilidades de Rick en la negociación y su pasión por las historias detrás de los objetos que los clientes traían. Cada artículo, ya sea una reliquia histórica o una simple antigüedad, se convertía en una narrativa cautivadora que añadía valor emocional a la transacción. Esta capacidad de Rick para convertir cada encuentro en una experiencia significativa no pasó desapercibida, llamando la atención de productores de televisión. En 2009, Pawn Stars hizo su debut en el canal History Channel, catapultando a Rick, su hijo Corey y su amigo de la familia, Austin Chumley, a la fama instantánea. La fórmula del programa era simple pero efectiva: objetos extraños y raros, negociaciones improvisadas, personajes coloridos y detalles históricos, todo presentado de manera entretenida. Sin embargo, la fama llegó con un precio elevado. A medida que la popularidad del programa crecía, también lo hacía la transformación del negocio. Lo que alguna vez fue un empeño funcional se convirtió en una atracción turística, donde los verdaderos clientes fueron reemplazados por fanáticos deseosos de tomarse una selfie. Las negociaciones, antes auténticas y crudas, comenzaron a parecer guiones, sacrificando la autenticidad por el valor del entretenimiento. El negocio ya no era lo que solía ser. Se había convertido en un set de rodaje para un reality show. Mientras tanto, Rick buscó expandir su imperio abriendo Pawn Plaza, un centro comercial adyacente al empeño diseñado para capitalizar sobre la popularidad del programa. Sin embargo, el proyecto fracasó, ahogado por problemas legales, inquilinos problemáticos y resultados financieros desalentadores. En medio de esta crisis comenzaron a surgir demandas. Proveedores, arrendadores e incluso miembros de la familia presentaron quejas. El negocio, que antes era próspero, comenzó a sufrir pérdidas. La magia del programa, las emociones, las revelaciones y las risas empezaron a desvanecerse. La tragedia golpeó de manera devastadora en 2018 con la muerte de Richard Harrison. Su fallecimiento no solo fue una pérdida personal para Rick, sino que marcó el inicio del desmoronamiento de su imperio. Richard era el ancla moral del negocio, y sin él, las tensiones familiares aumentaron. La madre de Rick lo acusó de fraude, alegando que él la había manipulado para que firmara un acuerdo sobre su parte en el negocio, mientras se recuperaba de un coma. Esta demanda reveló profundas grietas en las relaciones familiares, y en medio de la pandemia, el negocio sufrió aún más. De generar millones, en un año apenas cosechó $37,000. La afluencia de visitantes se secó, y el negocio comenzó a desmoronarse. Era evidente que el imperio estaba sangrando. Quizás la traición más profunda llegó de la mano de Chumley. Aunque en pantalla era el cómico adorable del programa, detrás de cámaras su comportamiento se volvió errático. En 2016, la policía realizó un registro en su hogar durante una investigación por agresión y encontró sustancias prohibidas y armas de fuego. Aunque logró evitar una larga condena al aceptar un acuerdo de culpabilidad, su reputación pública sufrió considerablemente, y lo que vino a continuación fue aún más desgarrador. Chumley fue condenado a cadena perpetua, un reflejo de cómo sus decisiones lo llevaron a convertirse en una carga para la imagen del programa. Rick, quien lo había considerado como un hijo, se quedó con el corazón roto. Por si fuera poco, Corey, el hijo de Rick, también se encontraba en el ojo del huracán. Su comportamiento errático contribuyó a la creciente crisis familiar. En 2020, alquiló una camioneta para una aventura y la destrozó, negándose a pagar los daños, lo que dio lugar a otro proceso legal. Su inmadurez se convirtió en un escándalo público, dañando aún más la ya frágil reputación de la marca. Incluso los expertos del programa se vieron envueltos en controversias.
Un especialista en juguetes enfrentó acusaciones de violencia doméstica y un tasador de memorabilia deportiva fue expuesto por fraude. La audiencia, que una vez había sido cautivada por el encanto del programa, comenzó a perder la fe. Con el paso del tiempo, la vitrina del empeño Pawn Stars se fue vaciando cada vez más. Lo que antes era un lugar de descubrimientos y relatos se convirtió en una prisión de transacciones rutinarias y clientes desilusionados. Los vendedores llegaban con espadas de la guerra civil, relojes raros o monedas antiguas, esperando que la suerte les sonriera como en los episodios pasados. Pero la realidad a menudo resultaba abrumadora. Muchos objetos resultaban ser falsificaciones o no tan valiosos como se anticipaba. Las expectativas distorsionadas por el glamour televisivo chocaban con una dura realidad. Rick seguía evaluando los artículos que llegaban, pero la chispa de su entusiasmo se había extinguido. La energía, la curiosidad y la pasión habían sido reemplazadas por el cansancio y la angustia. Incluso al ver objetos raros y auténticos, Rick apenas podía contener su desánimo. La artificialidad del programa había envenenado tanto el empeño como a sus clientes. Lo que antes era una interacción orgánica ahora parecía una reconstrucción sin vida. Una pérdida quizás aún más profunda fue la muerte de Adam Harrison, el segundo hijo de Rick. Aunque Adam nunca fue parte del espectáculo, su presencia era vital en la vida de Rick. La tristeza fue abrumadora. No se trataba solo de perder a un miembro de la familia, sino de perder ese sentido de continuidad y legado que el empeño representaba. Rick se encontró en un mundo sin su padre, sin Adam y sin Chumley. El empeño seguía allí, las luces seguían parpadeando cada mañana, pero todo había cambiado. Lo que una vez fue un hogar, ahora se asemejaba a una tumba. En casa, el dolor era insoportable. La ropa de Adam aún colgaba en su armario y su sillón favorito permanecía intacto. Rick no podía traer sí mismo a deshacerse de las pertenencias de su hijo. Cada objeto era un recuerdo, cada cosa un recordatorio de lo que había perdido. Lo que originalmente había sido el Lombard Stars, un negocio serio basado en negociaciones con raíces en la historia, se había convertido en solo otra parada para turistas. La gente buscaba fotos, no tratos. Querían frases memorables, no conversaciones significativas. Los verdaderos coleccionistas se habían movido a Internet y los hallazgos raros se vendían a través de plataformas especializadas en lugar de en empeños. El negocio se había convertido en una parodia de sí mismo. Incluso cuando llegaban artículos auténticos, las negociaciones carecían de seriedad. Los vendedores o pedían demasiado basándose en ilusiones televisivas o intentaban colocar falsificaciones. Rick, que una vez había sido tan agudo como una navaja, ahora funcionaba en piloto automático. Su corazón estaba en otra parte. Su habilidad para valorar los objetos jamás había sido cuestionada, pero ahora se enfrentaba a un nuevo tipo de evaluación: el costo de la fama, la pérdida de la familia. ¿Es posible que la fama se convierta en una prisión? ¿Qué sucede cuando los sueños se transforman en pesadillas? ¿Cómo puede una tragedia personal desmantelar un imperio construido durante años? La historia de Rick Harrison y su emblemático negocio de empeños, Pawn Stars, es un claro ejemplo de cómo el éxito puede desmoronarse ante los embates del destino. Las transacciones que alguna vez fueron el centro de su vida han perdido su significado. Las valoraciones, las negociaciones, las estrategias comerciales. Todo se ha desvanecido en un mar de tristeza y desilusión. Rick, el enérgico empresario que solía brillar en el mundo de los negocios, se ha convertido en una sombra de sí mismo, atrapado por el grave dolor que lo acompaña. Su tienda, un lugar que solía estar lleno de vida y movimiento, ahora se siente como un mausoleo, donde el eco de los recuerdos pesa más que el oro y la plata que aún permanecen en los estantes. Pasaba las noches en su tienda, incluso después de que las puertas se cerraban, recorriendo los pasillos vacíos y tocando esos antiguos artefactos que un día le traían alegría. Pero en lugar de revitalizar esos recuerdos, solo encontraba un profundo vacío. La idea de vender su querido negocio a menudo cruzaba su mente. Sin embargo, algo siempre lo detenía. ¿Sería la memoria de su padre quien le enseñó todo sobre el valor de las cosas? O tal vez la terquedad de mantener viva una esperanza, la creencia de que podría revertir la situación, o quizás simplemente no le quedaba nada más en que aferrarse. La historia de Rick Harrison y Pawn Stars no es solo el relato de un negocio fracasado,
sino una reflexión sobre la naturaleza efímera del éxito. Este negocio familiar, levantado sobre los pilares de la confianza y el arduo trabajo, se ha visto socavado por la avaricia, el escándalo y la tragedia. La pérdida personal, especialmente la muerte de un hijo, puede eclipsar incluso el colapso financiero más devastador. La tienda de empeños, el oro y la plata que aún perduran ya no son lo que solían ser. Rick sigue trabajando, la luz de su tienda aún parpadea en la penumbra y los estantes continúan repletos de historias que aguardan ser contadas. Sin embargo, el corazón que solía latir con fuerza en este lugar se ha apagado. Durante décadas, Rick ha evaluado el valor de los objetos, pero al final del día se enfrenta a una pregunta que ha sido imposible de responder. ¿Cuál es el verdadero precio de todo lo que construiste cuando todo comienza a desvanecerse lentamente? La respuesta, tal vez, nos recuerda que hay cosas que van más allá del dinero y la fama.